El Club del Viajero Gourmet con Tony Ramos, en Es Radio. Buenos días, queridos oyentes, bienvenidos al programa del Club del Viajero Gourmet por rincones de España y Europa, sensaciones viajeras, gastronomía y enoturismo. Hoy, como destino por rincones de España y Europa, hablaremos de Albania, de Es Radio 97.1. Nos acompaña, como siempre, Gori Martínez. Buenos días, Gori. Hola, Tony, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal el viaje que has hecho? Que vamos a la hora de Albania. ¿Cómo ha ido este viaje? Pues estuvo bien, diferente, la verdad es que ahora lo comentaremos, pero bueno, es un rincón un poco desconocido para mucha gente y la verdad es que bueno. Pues nada, luego comentaremos esta experiencia que has vivido de este viaje de Albania. Perfecto. Lunes, martes, miércoles, jueves. ¡Uf, qué rollo! Pues en Hipermueble. En el Megaviernes de Hipermueble te regalamos el 10% de toda la compra. Sin duda, el mejor día de la semana. ¡Megaviernes! Pásate a vernos en calle Aragón 157 y en Ronda de Felanich de Manacor y aprovéchate de nuestro Megaviernes. ¿Te vienes? El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble. ¿Pensando en vender tu propiedad? Vende con éxito. Vende con Mundo Pisos. Más de 20 años junto a ti. Contacta con nosotros en Avenida Argentina 32, Plaza París 3, Lope de Vega 2 o en el 971 90 20 11. 971 90 20 11. Mundo Pisos. Confianza y excelencia. Pasión por lo que hacemos. Mercatoldo, mucho más que toldos. Prepárate para el sol y el calor con las nuevas pérgolas automáticas y la última tecnología. Las mejores marcas en toldos y los precios más bajos. Somos fabricantes. Mercatoldo. Teléfono 971 24 57 07 en el polígono Son Rusiñol y en mercatoldo.com. Mercatoldo, todos los toldos. Neta Palma. Realizamos desatascos de fregaderos, váters y toda clase de tuberías, vaciados de fosas sépticas y pozos negros, limpieza de piscinas, aljibes, filtros de arena. Neta Palma. Teléfono 653-628-743. www.netapalma.com. 653-628-743. Ara, per primera vegada, tu pots configurar el futur de les nostres illes en les teves idees. Comença el procés per a la participació en el Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat de les Illes Balears. Tu tries les illes que t'estimes més. Participa a pacteperlasostenibilitat.org o a les oficines de registre. Govern de les Illes Balears. Bueno, pues ahora vamos a continuar aquí con Gregorio, hablando de este gran viaje que se ha pegado por Albania, que ha venido muy contento de este viaje, pero yo quiero decir que el Mediterráneo menos conocido de Europa y está en Albania, por su litoral menos explotado y por otros de España, como Italia, Grecia, lo que sirve pues para un incentivo extra para ir a este lugar. Sí, bueno, Albania es un país pequeño relativamente comparado con otros países de Europa. Lo que pasa es que al final es un país muy grande porque a pesar de que solamente tiene 3 millones de habitantes, el guía nos estuvo explicando que realmente repartidos por el mundo hay unos 50 millones de albaneses. Es decir, Albania era mucho más grande, pertenecía parte a lo que es ahora pues Kosovo, Macedonia, Grecia, la antigua República de Yugoslavia. Es decir, que lo estuvieron dividiendo hasta dejarlo en este país, que ya te digo, es bastante pequeño, pero tiene muchas cosas muy interesantes, sobre todo a la gente que nos gusta viajar, es decir, tiene de todo, porque tiene una costa inmensa, una costa enorme, la costa del Adriático, que lógicamente también está en el mar Mediterráneo, ¿no? Y Jónico. Pero lo que tiene en la zona norte son muchas montañas y después en la zona sur, pues muchas ciudades que vale la pena visitarlas y que ahora lo vamos a comentar. Porque si he hecho este viaje, uno de los motivos ha sido porque, a pesar de que siendo un país desconocido, tengo amigos albaneses, que por cierto, me gustaría saludar al grupo de viajeros que hemos ido desde Mallorca, que seguro que nos estarán ahora escuchando y que a pesar de haber sido un grupo pequeño ha sido un grupo magnífico. Pues como te comentaba, la gran ventaja ha sido poder hacer el viaje directo desde Palma. Es decir, se hizo un vuelo. Hombre, esto es una ventaja. Es una ventaja porque si tú puedes, como se está haciendo ahora por ejemplo también en Egipto, incluso se ha pensado también hacer a nivel de Islandia, puedes hacer un viaje directo o a Nueva York
ya no tienes que hacer escala en otros países y eso es una ventaja. Lo único que pasa es que el horario fue bastante malo, porque llegamos por la tarde y salimos, el día que salimos de Tirana, el vuelo salió a las 6 y pico de la mañana. No nos pilló lo que fue el caos informático que hubo en el tema de Windows por un día, porque justamente salíamos al día siguiente. Pero te digo, este fue uno de los motivos y conocer un poco este país, ¿no? Y además se hace fronteras terrestres con Montenegro también, ¿eh? Es que Montenegro con Kosovo. Es que Kosovo, Montenegro, parte de Grecia antes eran Albania. Es decir, en esos países se habla albanés, sobre todo en Kosovo. Tú lo conoces también gracias a Edona. Sí, por supuesto, lo conocemos. Y un saludo tenemos también información por este tema, de ella, pues Edona, por ella, lo saludamos de aquí, que hoy podía haber venido, pero bueno, cuestiones de tal, no. Otro día podemos hablar un poco más. Yo creo que hablar de un poco de la historia de Tirana sería... Porque Tirana es la capital, ¿no? Tirana es la capital. Tiene 600.000 habitantes. Y ya te digo, tiene bastantes sitios interesantes. Una cosa que hay que recordar, porque yo sí que esto, claro, me pilló en una etapa bastante joven, pero desde el año 44 hasta prácticamente el año 1991, allí se creó una etapa comunista bajo la dictadura del dictador Enver Hoxha, que nosotros desconocíamos, por lo menos yo desconocía bastante, porque fue una dictadura comunista en la cual pues había una represión a la población similar a la que hay hoy en Corea del Norte. Claro, nosotros cuando estuvimos en la capital y en otros sitios, estuvimos viendo un poco esos vestigios de lo que era esa dictadura. Uno de los sitios que estuvimos en Tirana, que es muy interesante, hay una serie de búnkers. En total en Tirana hay bastantes, pero en total en Albania hay 750.000 búnkers que el dictador los hizo pues para un poco para resguardarse de los otros países, ¿no? Estuvimos en el Bunk Art, que es un museo interactivo, es un búnker, ya te digo, de la Guerra Fría, y es un búnker antiatómico. Y te ofrece una visión de lo que fue el establecimiento y sobre todo los métodos de trabajo de la policía secreta albanesa. Es decir, hay unas exhibiciones que se presentan muy claramente las horribles situaciones en las cuales vivía la población. ¿Y las entradas son grupos reducidos o para hacer este tipo de visita? Porque normalmente suelen serlo. Bueno, nosotros éramos un grupo pequeño, de todas formas había gente, sí que no dejan entrar a mucha gente de golpe porque, claro, son pasillos muy estrechos, las habitaciones son muy estrechas, hay bastante humedad, entonces vas viendo habitación por habitación poco a poco, ¿no? Otro de los sitios que estuvimos también un poco con esa visión de lo que fue esa dictadura fue la Casa de las Hojas. También es un museo dedicado a la vigilancia y el espionaje durante la era comunista. Es decir, aquí se ocultaba lo que era el cuartel general de lo que se llamaba la Segurini. Y para espiar a la población albanesa también, exacto, ¿no? Es decir, este era el servicio secreto comunista que ayudaba a mantener el régimen comunista, ¿no? Para espiar a la población albanesa. Aquí nos encontramos con herramientas, es decir, micrófonos, cámaras, en cualquier cosa que tú te puedas imaginar, es decir, hasta en una máquina de afeitar, en un cepillo de dientes, en las puertas, todo estaba lleno de cámaras, de grabadoras para vigilar a la población y a la que cualquiera se iba un poco de lo que se llama la boca, pues interrogatorios, torturas, incluso muertes. Es decir, había unas salas especiales para matar a la gente que no les iba bien. Y un sitio que estuve mirando yo, curiosando un poco para ver cosas de Albania, es Krujka, que es una ciudad medieval conocida por su historia y el museo, ¿no? Mira, ahí nació, porque para ellos es la pieza fundamental, es el héroe nacional que es Skanderberg, ¿vale? Entonces es una ciudad medieval que tiene un museo histórico que tiene ese nombre, es el héroe nacional. Es decir, Skanderberg fue básicamente un nacionalista albanés del siglo, de esta época, del siglo V, VI, que nació en esta ciudad y después de servir a los otomanos, es decir, a los turcos, porque los turcos invadieron lo que es Albania durante 400 años, es decir, hasta entrado el siglo XX. Sí, que tiene raíces un poco turcas, ¿no? Sí,
Es decir, eso lo vamos a ver un poco también en tema de la comida y de las costumbres. Es decir, estuvimos viendo un montón de... Aparte de las iglesias ortodoxas, que es lo más, hay muchísimas mezquitas. Pues lo que te comentaba con Skanderbeg, lo que hizo fue rebelarse contra ese imperio otomano y después consiguió unir a muchos líderes de esa época y encabezar una resistencia, ¿no? Entonces, lo que estuvimos viendo fue ese museo y el castillo que se empleó para comandar todas estas huestes que estaba, pues eso, desde el siglo V y VI después de Cristo. También en esta ciudad, en Kruja, que estuvimos viendo este museo, también vimos el Museo Etnográfico, que te muestra un poco el estilo de vida y la cultura albanesa. Es decir, allí pues ellos tienen muy identificado ese tipo de cultura suya. Estamos hablando de que es una mezcla. Como sí, una mezcla. Es decir, tú cuando vas a comer ves mucho comida turca, comida italiana, comida griega, es decir, se come muchísimo queso feta, ¿vale? Y también el tema del vino. Coméntanos un poco la gastronomía, que de lo que has comido y tal, lo que vamos a comentar después. Sí. Hay otra ciudad muy interesante que es Berat, ¿vale? En Berat es una ciudad que se conoce como la ciudad de las 1000 ventanas. Es decir, es una ciudad que está hecha en toda la ladera de la montaña. Hay un castillo inmenso, impresionante. Coincidimos en ese, porque se ve que es muy habitual, coincidimos ahí con una boda. Una boda ortodoxa, ¿no? Yeah. Y la verdad que fue muy interesante. Es una ciudad museo. Básicamente se puede recorrer todas esas calles súper empinadas, muchísimos restaurantes, unas vistas espectaculares, y puedes visitar, como hemos dicho, tanto iglesias ortodoxas como mezquitas. Porque estoy viendo que ahí mismo recogiste varios sitios, ¿no? Porque hay bastantes puntos de visita que habéis realizado. Sí, no, te digo, aparte de Tirana, de Kruja, en Berat, ¿vale? Que lo que te digo, el casco antiguo es impresionante. También estuvimos en Korça, que también hay un museo también de arte medieval, que allí sobre todo lo que es muy interesante de ver son los iconos. Esos iconos y artefactos religiosos ortodoxos te deja impresionado, porque en esta ciudad, en este museo, hay... yo no te sabría decir la cantidad, pero hay cientos y cientos de iconos que también en la época comunista, como la religión estaba prohibida, todos estos iconos se tuvieron que guardar a buen recaudo. Muchos se destruyeron, pero ya te digo, quedan miles y miles de iconos y es una auténtica joya ver la cantidad de iconos que tienen en esta ciudad de Korça. ¿Y la extensión de colección es muy grande? Es inmensa, es inmensa. Ya te digo, no solamente en ahora te hablaré de otro museo que también estuvimos viendo. Estoy viendo que hay muchísimos museos en Albania, ¿eh? En Korça, por ejemplo, hay un museo curioso que también fuimos a ver y que me hice una foto muy curiosa. Este museo, que se llama Museo John Milley, fue un fotógrafo que nació en esta ciudad y era un fotógrafo muy, muy famoso, muy renombrado. Estuvimos viendo unas fotos, bueno, de Dalí. Tienen una obra de Picasso inmensa. Picasso, lo que hacía, él inventó un método que es, a través de un sistema estereoscópico, lo que se hace es que te hacen una foto y tú mueves el móvil o lo que es lo que es una linterna, y entonces en la foto ves todo ese movimiento. Puedes, por ejemplo, pintar. Lo que hizo fue, tanto Picasso como Dalí hicieron sus pinturas y ves la imagen que tú has hecho en el aire. Yo, por lo que estás contando, estoy viendo que hay mucha cultura. Hay muchísima cultura. Ten en cuenta que, a pesar de que en la época comunista quitaban mucha parte de esa cultura, pero nosotros somos conscientes de que la gente allí era muy culta, sobre todo incluso a nivel musical. Aquí, por ejemplo, ahora vendrá a Mallorca lo que es el Ballet Nacional de Albania. Nosotros tenemos en la Sinfónica el concertino, que es Esmeral Espagiu, que es albanés, que vino justo después cuando se acabó lo que era la dictadura, y toca lo que es el violín de forma espectacular. Es decir, hay mucha cultura allí. ¿Y qué podemos comentar de Permet? Porque bueno, según veo, lo que yo vi, que es una ciudad muy de las rosas, ¿no? Sí, es decir, esta ciudad, nosotros ahí simplemente fuimos de paso. Se conoce como... Que es conocida, ¿no? Sí, es conocida. Lo que tiene la zona de Permet es una zona bastante alta, tiene muchos viñedos.
Estamos hablando de una zona que está a 1.700 metros de altura y tiene muchísimos ríos, muchísimos lagos inmensos que parecen mares, y se hace pues mucho deporte de tipo de aventura. Y allí lo que estuvimos fue visitando el Parque Nacional de los Abetos de Otoba, que es una de las grandes áreas naturales, y en el restaurante que estuvimos nosotros queríamos probar el vino, a ver qué tal era el vino, ¿no? De esas viñas tan famosas que nos estaban hablando a esos 1.700 metros de altura, y pedimos una botella que además se llamaba así, Permet, que era de una bodega del propio restaurante, y la verdad es que me gustó mucho. Es decir, fue un vino que entraba muy bien y que está hecho con uva tipo Merlot, y la verdad es que fue muy interesante beberlo. También te voy a decir la verdad, estuvimos probando otras copas de vino que no te acabaron de gustar. Pero este sí que me gustó. Allí, de todas formas, se bebe mucha cerveza típica de la zona. Y además en Otoba es una de las, lo que yo vi, ¿no? Es una de las zonas naturales más interesantes del sur de Albania, del vino Permet y del vino Merlot. Es lo que estamos comentando, es decir, que hay mucho viñedo. Bueno, de todas formas, Albania es una zona que se está creciendo mucho a nivel turístico. Aún sigue valiendo la pena ir allí, aunque a mí me sorprendió que muchos de los precios de según qué cosas eran más caros que aquí. Por ejemplo, la gasolina. Aquí la gasolina la puedes encontrar a unos precios de 1,7, 1,6, 1,5, incluso en algunos sitios allí está a 2, a 1,8. Es decir, es por el nivel de vida que tienen los albaneses, que el sueldo medio son unos 400 euros al mes, lo que nos dimos cuenta es que hay cosas que eran mucho más caras que aquí, que en España. Por ejemplo, la ropa, la gasolina, etcétera. La comida no, la comida es más barata, los hoteles son más baratos. Es una zona que está creciendo a nivel turístico, pero que puede ser que en un momento dado se haya colapsado. Es decir, yo creo que de cara al futuro se puede colapsar de tanto turismo, porque a mí incluso me estuvo comentando el guía que todas las playas de toda la costa, que es inmensa, hay muchas playas también, que eran privadas. Es decir, que tú para poder ir a la playa tenías que pedir hora. O sea, algo que yo no lo pude ver porque no fuimos a ninguna playa. Tendrías que reservar para poder ir, porque si no, como estás contando, no podríamos ir, ¿no? Por eso. Pero bueno, yo te digo, tiene una gran costa, sobre todo a nivel de lagos. Tiene unos lagos inmensos que también son como zonas de playa. Nosotros pasamos por algunos de estos lagos y veíamos que, bueno, que tenían sus restaurantes, sus hamacas, la gente se bañaba. Entonces, al final, pues dices... Es muy turístico y creo que con el tiempo se igualará un poco al resto de países. ¿Y cómo vive allí la gente el día a día? Bueno, el día a día es muy interesante porque tú ves que nadie está parado. Sin embargo, lo que comentaron es que hay un gran también índice de paro. Y también me sorprendió, sobre todo por la noche, ver el desfile de coches que pasan por las calles, que son Mercedes, que son Audis, que son conducidos por gente joven, que no cuadra un poco con ese 40% de que decían que había de paro. Es decir, yo creo que esta gente, pues, ese tipo de vehículos que nosotros a lo mejor no nos podemos permitir, y ellos sí, puede ser que sea un poquito ilegal, ¿no? El tema. Pero bueno, habría que profundizar ahí en ese tema, ¿no? Habría que profundizarlo, pero era curioso, ¿no? Ver tantos Audis y además de lujo. Es decir, no estamos hablando. Yo aquí lo veo poco, pero allí era constante en la ciudad ese tipo de vehículos. Otra de las zonas donde estuvimos, que fue también muy interesante y también patrimonio de la humanidad por la UNESCO, se llama Girocastra. Es decir, hay un castillo también inmenso, unas vistas espectaculares. Está encima de una colina, que además desde arriba se puede ver todos los puntos del casco antiguo. Es una fortaleza que tiene sus orígenes en el siglo III después de Cristo, pero que también fue una prisión, fíjate, para los políticos durante ese régimen comunista que hemos comentado antes. Es decir, que las cárceles, que eran terroríficas, porque yo lo estoy viendo allí, eran tremendas, ¿no? Y es el segundo castillo más grande de todos los Balcanes, no solamente de lo que es Albania, sino de todos los Balcanes, y uno de los mejores conservados. Tiene una torre de reloj fantástica y un museo de armas, que es un museo militar que alberga baterías de alemanas de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Incluso hay un avión que dijeron que lo habían derribado en la época de la Guerra Fría, que lo habían derribado las fuerzas albanesas, pero que realmente lo que sucedió es que se quedó sin combustible y tuvo que aterrizar. Y además hasta hay 750.000 búnkeres en toda Albania. Hay 750. Era una obsesión que tenía Ebbe Hoxha,
ya te digo, en esta ciudad, en Gjirokastra, nosotros estuvimos viendo un túnel de la Guerra Fría, muy oscuro, muy tétrico, muy tal. Se veían todos los despachos, incluso aún se conservan esos libros, esos mapas que se utilizaban en esa época. Y esa paranoia que tenía Enver Hoxha, pues eso, ordenó construir hasta 750.000 búnkeres. Una animalada. Lo que suponía que se dedicaba ese dinero a construir eso que no servía prácticamente para nada, porque era una obsesión, era una paranoia, y se le dejaba a la población de dar de comer. Ten en cuenta una cosa, en esa época no había propiedad privada, es decir, nadie tenía un piso de propiedad privada, es decir, todo lo que cuando entró la dictadura le quitaron a todo el mundo sus pisos, sus casas, y te iban, si tú tenías una familia, pues te adjudicaban una vivienda, te la adjudicaban a tu nombre, pero cuando tú te morías, toda la familia tenía que salir y ya le adjudicarían otra en otra ciudad. Entonces, claro, esa dictadura, pues esa paranoia, 750.000. Y esto lo debe hacer para una invasión de posibles países vecinos, ¿no? Claro, esa paranoia, es decir, ¿quién iba a invadir Albania? O sea, no tenía ningún tipo de lógica, pero era esa paranoia que tienen los dictadores. Pasa lo mismo en Corea del Norte. Pues, quisiera hablar un poco de la gastronomía. Bueno, yo antes de porque la gastronomía... habrás probado algún plato, ¿no? Sí, yo me gustaría comentar dos temas más que estuvimos viendo, si tenemos tiempo, que es el manantial Blue A, que es sale debajo del agua dulce, pues un manantial, es una poza cárstica, y que cuando sale el agua se asemeja al iris humano, y es una zona fabulosa. No se puede bañar, aunque alguna gente se bañaba, pero el agua debe estar prohibido, ¿no? Está prohibido, pero alguna gente se bañaba. Yo lo que sí que toqué el agua era muy fría, y es un sitio maravilloso, de lo mejor que vimos. Y después estuvimos también en una ciudad costera al sur, cerca ya de Grecia, de hecho estás a un paso de Grecia, que se llama Burinto. Es una ciudad antigua, declarada también, como la otra que hemos visto, Gjirokastra, Patrimonio de la Humanidad también por la UNESCO, que tiene un parque arqueológico y un museo inmenso, es decir, desde las épocas muy antiguas hasta épocas más modernas. Y además, lo que me sorprendió fue cómo estaban colocadas esas piedras. Dicen que de la época romana, pero se asemejan mucho a lo que serían pues las pirámides o lo que se ve en Perú o en el Machu Picchu, etcétera. Pero lo que estás comentando es una ciudad que la podíamos fácilmente combinar con gastronomía y cultura. Sí, es decir, lo que es la gastronomía, que lo que me estabas comentando, es muy variada. Es decir, así como en otros países, por ejemplo, cuando vas bueno, no quiero comentar, pero bueno, en Reino Unido y tal, fish and chip y poco más. No, aquí la gastronomía, ten en cuenta que tiene la propia gastronomía albanesa, tiene también que está influenciada la griega, la turca. Entonces, claro, tiene mucha variedad. Es una mezcla. Sí, de todas formas, te voy a decir lo que te he dicho muchas veces. Para mí es muchísimo mejor, 100 veces mejor la gastronomía española, incluso la mallorquina, que la albanesa. Desde mi punto de vista, a lo mejor a ellos les gustará más la suya. Ya, pero sí que es verdad que nosotros tuvimos la oportunidad de comer varios temas. Pues se come muchísima ensalada y carne. Y hay un plato que es carne a la parrilla también, ¿no? El café. Nosotros hay unas cosas que, por ejemplo, que se llaman el birek, que es un pastel salado con espinacas. Después estuvimos con otro pastel que se llama fergue de verore, que tiene pimientos, tomates y requesón. Después hay unas bolas de arroz fritas que se asemejan a croquetas, que se llaman kifti. Después está también el salma, que son unas hojas de parra que las rellenan de arroz. Y a veces de carne. Un tipo griego, ¿eh? Sí. Es curioso, a mí tampoco no me maravilló, pero es curioso verlo y está bien. Y después lo que es uno de los platos tradicionales de Albania se llama el tabe kosi, que es un plato que tiene cordero con arroz. Pues ya sí que lo probamos y la verdad ya que hemos hablado de vino, porque ya el tiempo se nos apela, ya se nos termina el tiempo, la historia del vino albanés en Vera, que se producen vinos regionales de Albania asombrados por el Mediterráneo. O sea, que incluso se llegaron a encontrar entre 4.000 y 6.000 años, semillas para estas viñas. Fíjate, sí, es antiguo, sí. O sea, que yo creo que es un destino que se puede ir. ¿Tú lo harías organizado o por libre? Yo lo haría, yo lo he hecho organizado en este caso, pero si te digo la verdad, preferiría, si tengo que volver a hacerlo, por libre. Es decir, creo que es mucho más sencillo, por ejemplo, de Barcelona a Madrid hay vuelos directos cada semana.
y alquilar un coche allí también está bien de precio, y hacerse una ruta, si te gusta más la montaña, si te gusta más lo que es la cultura, así tipo lo que hemos visto, pues esto, y lo haría por libre. Pues nada, seguiremos hablando de otros destinos porque hoy ya terminamos nuestra segunda temporada del programa de Curvejero Gourmet. Esperamos ver hacer la tercera temporada y nada, pues de hacer la colaboración de Radio 27.1 y esperamos de los oyentes que nos sigan en nuestros próximos programas a partir de septiembre, seguramente con una tercera temporada. Gori, un placer haber estado con nosotros. Igualmente, y contarnos esa experiencia que has vivido en este viaje de Albania, que me has hecho envidia. Yo tenía que haber ido contigo, pero bueno, la próxima vez sí que iré. Bueno, todos los viajes que haga el Club El Viajero, lo que tenemos que hacer es organizarlo entre todos y a ver si... Pues nada, muchas gracias, señores oyentes, muchísimas gracias por todos y os esperamos en el próximo programa. Gracias y buen fin de semana para todos. Gracias, hasta luego.